Hoy vamos a sumergirnos en la historia de Adán y Java en el Gan Edén, un relato que va más allá de un simple mito. Nos ofrece las enseñanzas profundas sobre la tentación, la responsabilidad y las consecuencias de nuestras decisiones al explorar cómo surgió el pecado y qué sucedió después. Podremos reconocer patrones que se repiten en nuestra vida cotidiana y aprender a actuar con discernimiento y conciencia. Cada historia que encontramos en la Torá fue escrita para que podamos estudiarlas y extraer lecciones de vida. ¿Por qué es que se nos cuenta lo que hizo Adán y Eva al pecar? El objetivo de estas narraciones es ayudarnos a reconocer los riesgos espirituales que debemos esquivar y guiarnos hacia una vida más consciente y correcta. Los ángeles del cielo discutieron y vemos una manera que Adán caiga en el pecado ante su creador. Y Samael, considerado el más sabio entre los ángeles, descendió a la tierra en busca de la criatura adecuada para tentar a Adán y a Java y hacer que transgredieran la ley de Hashem. Y no encontró a ninguna que fuera más astuta que la serpiente. Originalmente, Hashem había diseñado la serpiente para que fuera superior a los demás animales y le sirviera a la humanidad. Y para cumplir este propósito, le dio dos características especiales: la capacidad de hablar, que pudiera hablar, y la capacidad de que pudiera caminar erguida. Samael eligió a la serpiente y se apoderó de su espíritu, como si montara sobre ella, inspirándole cada palabra que ésta pronunciara. Antes de sucumbir en el pecado, los impulsos negativos no formaban parte de la personalidad de Adán y Eva. Ambos eran totalmente puros y eran buenos. Y en ese momento, la serpiente, Samael, se acercó con la idea de probar del árbol del conocimiento, introduciendo así la posibilidad de conocer el mal. La serpiente pensó: intentar seducir a Adán directamente probablemente no funcionará. Me acercaré primero a Java, porque ella escucha y es más fácil de influenciar. Y esperó que Adán estuviera dormido y comenzó a conversar con Java. ¿Acaso Hashem les prohibió comer de algún árbol del jardín? Y si ustedes no pueden comerlo, ¿para qué fueron creados? Podemos comer del fruto de todos los árboles excepto del árbol que está en medio del jardín. No debemos tocarlo ni probarlo. Y si lo hacemos, moriremos. Esa fue la palabra que contestó Java. Y en realidad, Hashem no había prohibido tocarlo. Adán se había impuesto esta restricción como una medida de precaución adicional.
un cerco de protección para proteger la ley divina. Bien dice la Torá que no vayamos más allá de su palabra. Y tan convencido estaba Adán de esta idea que olvidó explicarle a Java que se trataba solo de una precaución propia. Y el Yetzer Hará, el impulso negativo, se aprovechó de este pequeño descuido de Adán. Y la serpiente le dijo a Java: ¿sabes que Hashem realmente le prohibió probar de este árbol? ¿Sabes el por qué? Le digo, ¿sabe por qué Hashem realmente les prohibió probar de este árbol? Todo creador teme que otros sean iguales a su obra. Hashem creó el universo y ahora les advierte para que no se acerquen al conocimiento que Él posee y ustedes puedan crear mundos por su cuenta. Entonces la serpiente actuó y empujó a Java hacia el árbol. ¿Ves? No ha muerto al tocarlo. Tampoco morirás si comes de su fruto. Y siguió hablándole. Hashem solo quería impedir que adquiriera conocimientos del bien y del mal que él posee. Esto puso a pensar a Java. El árbol se presentó ante Java hermoso y tentador. Y ofreciéndole la oportunidad de descubrir un mundo desconocido y lleno de conocimiento. Java fue persuadida por los argumentos de la serpiente y cedió ante la fuerte tentación. Tomó del fruto y lo comió. Y curiosamente, la Torá no menciona el nombre específico del árbol prohibido. ¿Por qué Hashem no decidió revelarlo? Su intención era evitar que el árbol fuera acusado de traer la muerte al mundo. Sin embargo, algunos sabios han ofrecido distintas opiniones sobre cuál pudo haber sido el árbol prohibido. La vid. Ninguna otra fruta ha causado tanta tristeza y problemas como el vino, por lo que algunos consideran que fue este el fruto que introdujo la muerte de la humanidad. Número 2, el trigo. En tiempos antiguos, el trigo crecía en árboles y representaba el conocimiento, ya que un niño desarrollaba la capacidad de nombrar a sus padres precisamente cuando empezaba a consumir los alimentos hechos con harina. Y por eso algunos piensan que el árbol del conocimiento podía haber sido el trigo, la higuera. Adán y Java usaron hojas de higuera para cubrirse, cubriendo simbólicamente su error con hojas de árbol con el que habían pecado. Y cuarto, el etrog, basado en el pasú que dice: el árbol era agradable a la vista y al gusto. Y algunos interpretan que no solo la fruta, sino incluso su madera tenía un sabor especial, como ocurre con el etrog. Cuando Java probó el fruto, una visión de un ángel de la muerte se le acercó y pensó:
Si vamos a morir, mejor que sea juntos. Y si sobrevivimos, también lo haremos juntos. Y así le ofreció a Adán el fruto que también comió. ¿Por qué Adán aceptó el fruto prohibido? El Midrash ofrece 3 explicaciones. La primera es la ignorancia del fruto. Adán no sabía de qué árbol provenía, ya que Java se lo ofreció en forma de jugo. Por ejemplo, si el fruto era de uva, Adán solo bebió el jugo sin conocer su origen. 2. La obligación de comprobar. Aunque no conocía la fuente, Adán tenía la responsabilidad de verificar la procedencia de todo lo que consumía. Su error fue comer sin asegurarse de que el fruto no perteneciera al árbol prohibido. 3. La influencia de Java. Java lo convenció. Le dijo: si yo muero por haber comido, no esperes que Hashem cree otra compañera para ti. Después de los 6 días de la creación, nada nuevo se hará bajo el sol. Y si piensas que quedarás solo, estás equivocado. El mundo fue creado para ser poblado. Y es mejor que nosotros enfrentemos nuestro destino. Adán escuchó y firmemente compartió la responsabilidad del acto con Java. Y esto nos enseña a nosotros que hay 4 tipos de oyentes y sus consecuencias. Existen 4 tipos de personas según cómo ellos reaccionan a los consejos. El número 1. Algunos escuchan las sugerencias de otros y terminan perdiendo. 2. Otros escuchan y se benefician de ello. 3. Algunos no escuchan, pero aún así salen favorecidos. Y 4. Otros se niegan a escuchar y terminan perdiendo. Adán es un ejemplo del primer caso. Escuchó a su esposa y perdió. La consecuencia fue grave. Hashem lo condenó diciendo: polvo eres y al polvo volverás. Por otro lado, Abraham es un ejemplo de quien escuchó y se benefició. Cuando atendió la voz de Sara, Hashem le prometió: todo lo que te dijere Sara, atiende a su voz. Bereshit 21:12. Y recibió la bendición de que su descendencia llevaría su nombre a través de Isaac. Y este principio se aplica también a nuestra vida diaria. Si consumimos algo sin consultar su kashrut y confiamos solo en la etiqueta, repetiremos el error de Adán. Dios, por su parte, se negó a ceder a la seducción de la mujer de Potifar y resultó positivo. Hashem estaba con él y todo lo que tenía prosperaba en sus manos. Bereshit 39:2. En la 4ª categoría encontramos al pueblo de Israel, que no quiso escuchar. Y el profeta Irmiyahu se quejaba: no me atendieron ni acercaron sus oídos, y esto llevó a su perdición, como él mismo profetizó,
quienes están destinados a morir serán condenados a la muerte, y quienes están destinados por la espada morirán por la espada. Las capas de escamas que cubrían su cuerpo desapareció, y las nubes de gloria que lo protegían se retiraron, dejando a Adán y a Java completamente expuestos. La enseñanza que surge del error de Adán es válida para todas las generaciones. Cada persona siente curiosidad y se ve atraída por lo desconocido. Y cuando nos encontramos frente a un libro nuevo, información inédita o una experiencia sensorial nunca antes vivida, tendremos que pensar que ampliará nuestro entendimiento y enriquecerá nuestra personalidad. Y por eso nosotros asumimos que es bueno. Sin embargo, muchas veces esa novedad puede incluir ideas contrarias a la Torá, información peligrosa o contenidos corruptores, y solemos creer que nuestra firmeza bastará para rechazar su influencia. Este es precisamente el error que Adán cometió, un patrón que se repite en nuestra propia vida cuando nos dejamos llevar sin discernimiento. El resultado de probar del conocimiento del bien y del mal fue la retirada de la Shejiná y la expulsión del Gan Edén, marcando así las consecuencias del pecado.